Bienvenidos a Mesa de Periodistas, una mesa de lujo con los periodistas mexicanos más importantes, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la migración. Deportaciones masivas, redadas en iglesias y en escuelas. Donald Trump promueve una guerra contra los migrantes a los que acusa sin pruebas de envenenar al país. Convirtió este tema, sin duda, en una bandera política, un discurso basado en el miedo y la desinformación que ha encendido un clima de odio que, según algunos, provoca ataques y acoso a comunidades enteras. Todo para cumplir la meta del mayor operativo de deportación en la historia estadounidense, según sus palabras. Pero detrás de ese discurso hay millones de personas que sostienen la economía, construyen ciudades y mantienen viva la esencia de un país hecho por migrantes. Le doy la bienvenida a nuestra mesa de lujo. Luis Cárdenas, periodista de MBS, El Universal y El Heraldo. También nos acompaña Armando Guzmán, periodista internacional, columnista en El Economista, un colaborador de José Cárdenas en Telefórmula, está en Estados Unidos. Y también Primitivo Olvera, otro gran periodista de Grupo Fórmula. Bienvenidos a los tres, están en la mesa de periodistas. Un honor. Gracias, buenas tardes. ¿Estados Unidos vive una crisis migratoria real o estamos ante una crisis política construida desde lo electoral? Primitivo. Pues no creo que viva una crisis migratoria real. Es una crisis migratoria que está provocando el gobierno de Donald Trump al llevar a los hechos, al llevar a la práctica este discurso con el cual se ha encumbrado no de ahora, sino desde el 2016. Es una crisis migratoria que está afectando a la economía estadounidense porque esta declaración de guerra contra mexicanos, contra centroamericanos, contra todos los inmigrantes irregulares allá en Estados Unidos, está por provocar, y eso lo hemos platicado muchas veces, una escasez, o ya está provocando una escasez de mano de obra. La crisis migratoria va hacia allá y la está provocando Donald Trump. ¿Es un tema político? Sí, es una bandera política de la que está sacando pues rentabilidad, sin lugar a dudas, hacia su base dura, pero que en términos económicos está generando el propio Donald Trump. Armando, voy contigo. Como periodista mexicano, pero desde Estados Unidos, la historia se entiende generalmente de manera diferente. Te voy a decir, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Primo, porque en realidad lo que estamos viendo no es más que lo artificial de una crisis que en realidad no existe. Y esa crisis sobre inmigración y sobre que todos los inmigrantes son criminales es solamente fantasía en la mente de Donald Trump. Lo que ocurre es que es una muy buena forma de vender. Él, desde que llegó a la presidencia la primera vez, lo hizo ayudado de mercadólogos que le dijeron, si quieres ganar, tienes que atacar a México, tienes que atacar a los mexicanos y tienes que atacar a los inmigrantes indocumentados y con eso te van a adorar. Y eso hizo y le resultó, no solamente una, sino dos veces. Entonces, ahora lo que estamos viendo es un gobierno en crisis, que tiene muchas crisis por todas partes. Lo de Medio Oriente y el éxito que todo el mundo está cantando el día de hoy. Vamos a ver en realidad cómo ocurre. Pero después de eso, date cuenta, tenemos un gobierno que está cerrado, que tiene más de una semana cerrado, que podría extender ese cierre a muchos otros. Exactamente todo lo que maneja Donald Trump está hecho un verdadero relajo. Y él no sabe cómo salirse de esto. Cuando te dicen que vas a... Y esto se lo dijo él a militares. Cuando te dicen que vas a la ciudad de Portland, que es la capital en Oregon, es una ciudad tranquila, es una ciudad lindísima. Él dice que se ve como una ciudad en guerra. Se lo dice a los militares, se lo dice a la nación y la nación se lo cree. Tú vas a Portland, no pasa nada, todo el mundo está tranquilo haciendo su vida. Exactamente igual que cuando dijo que en Washington teníamos un ambiente de seguridad increíble y que nadie salía a cenar porque había tanta criminalidad. Eso es mentira, eso nunca ocurrió. Los soldados siguen ahí por la Casa Blanca y por los lugares donde les toman fotografías, pero no van al lugar en donde está realmente el problema. En Chicago estamos viendo lo mismo. Entonces, obviamente, cuando él manda a la gente, lo único que crea es una revolución, es una rebelión en contra de todos estos agentes de la ley de ICE que andan todos cubiertos y enmascarados y de la Guardia Nacional. Y en realidad lo que crean es un verdadero relajo con toda la gente en la calle. Y la gente que protesta contra ellos no son los inmigrantes indocumentados. Esos están escondidos de ellos. Los que protestan contra él son estadounidenses.
que están ya hartos de que él esté causando todos estos problemas. En Chicago, otra vez. En este momento hemos visto a los estados yendo a las cortes de justicia para pedir que detengan todas estas operaciones. La gente está contra eso, él está contra eso, pero a él le parece que sembrando este tipo de desorden puede convertir en algo normal este tipo de uso de fuerza y entonces aplicarla cuando él la necesite en cualquier lugar. Dentro de un mes hay elecciones a nivel local. 45 estados tendrán elecciones locales a nivel de Congreso estatal, a nivel de mesas de educación, de mesas de supervisores, que son los que manejan los condados. Y esa gente va a pagar, los republicanos van a pagar muy caro lo que está haciendo Donald Trump. Y si él tiene un descalabro ahí, entonces hay que prepararse porque el año próximo, en noviembre, cuando haya elecciones de medio término y el Congreso esté en juego, el Congreso se lo van a quitar. Eso es lo que él está tratando de evitar. Y con este uso de fuerza, él puede normalizar y al rato volver este uso de fuerza costumbre en contra de cualquier cosa que a él no le guste. Esa es la parte electoral. Luis. Bueno, de entrada, de verdad muy agradecido. Gracias por permitirme estar aquí. Es un honor compartir mesa, además con tan distinguidas personalidades. Tengo ahí un punto que me ha llamado la atención, tanto de lo que dice Primo como lo que nos dice Armando. Coincido en lo fundamental en todo. Yo agregaría algo que me llama la atención y me preocupa sobre lo que no solamente pasa con Trump, sino con lo que está pasando con los movimientos de populismo global. Hoy pareciera que el sistema democrático simple y sencillamente está en una gran crisis porque no ha podido ofrecer soluciones, pues digamos, más palpables, más abiertas, más inmediatas a gran parte de sus poblaciones gobernadas. Como en cualquier sistema hay ganadores, hay perdedores y ha habido pues una cantidad importante de gente, particularmente en los Estados Unidos, que se siente traicionada, que se siente engañada por lo que pues era un American Way of Life, una manera de salir adelante. Tú ibas a estudiar, ibas a tener un trabajo, ibas a lograr tal o cual cosa y hoy pues sí, hay una crisis generalizada que insisto no solamente es de los Estados Unidos sino de gran parte del planeta. Estamos viendo pues mucha gente que se va enojando y se va enojando y se va enojando y empezamos a ver una frustración que se termina por convertir en poder. Vemos hombres pequeños e inseguros que terminan con esa inseguridad y pequeñez convertidos en grandes tiranos. Y eso es lo que a mí sí me llega a dar un poco de terror, lo confieso. Nos comenta muy bien Armando cómo pues vemos sí a los soldados en varias partes de la Unión Americana, particularmente en Washington, cómo está amenazando el caso de Chicago, cómo está pasando lo de Oregon y todo eso buscando la misma narrativa. Hay migrantes que nos están causando problemas, porque el populista lo primero que necesita es a un enemigo y tiene que tener siempre a ese enemigo en la mira. Si realmente en un mes, y ojalá que así sea, viene un gran descalabro del Partido Republicano, creo que sí, podremos empezar a ver a lo mejor un atemperamiento, a lo mejor bajarle un poquito a este discurso tan radical que ha manejado Donald Trump. Pero si no, quizá empecemos a ver otra cosa. Y algo que han manifestado pues varias encuestas, habría que analizarlas a detalle, es que gran parte de los estadounidenses están de acuerdo al menos con una parte de la política migratoria de Donald Trump. Es más fácil echarle la culpa al de enfrente que echarse la culpa a uno mismo y saber qué es lo que está mal en uno mismo. Es más fácil ser una víctima y decir ellos nos quieren afectar que decir nosotros la regamos por tal y tal y tal cosa. Entonces creo que va a ser muy interesante lo que suceda con el tema electoral que bien nos pone aquí en la mesa Armando, porque si al final resulta que el descalabro no es tal y que hay una posibilidad de subir la apuesta para retener o superar la presencia republicana en el Congreso para el siguiente año, podremos empezar a ver un Trump más y más y más radical. A ver, te tomo la provocación y se las planteo de esta manera. Armando, efectivamente ya nos explicaste el fenómeno en términos políticos, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Por qué si los migrantes, como tu caso, un periodista reconocido, factor clave en la economía, pagas impuestos, tienes tu trayectoria,
cualquier ciudadano puede ser usado como chivo expiatorio solamente por verlo. ¿Cómo lo asimila la comunidad también estadounidense o de otros migrantes en la Unión Americana? Como un abuso de autoridad, que es lo que estamos viendo. Donald Trump tiene este vicio de abusar de la autoridad presidencial en absolutamente todo lo que le da la gana. Y a mí me maravilla ver, por ejemplo, a Mark Carney, el primer ministro de Canadá, que viene aquí y le empieza a sobar el hombro y a decirle: señor, usted es el gran señor, ojalá y tengamos algún acuerdo de parte suya. Se fue con las manos vacías, pero vino y le hizo todo el cuento a Donald Trump. Donald Trump tiene este problema psicológico de que necesita que lo estén alabando. Y entonces lo que la gente le ha dicho y lo que la gente le manifiesta, no los migrantes, los ciudadanos de Estados Unidos, y por cierto, habemos 70 millones de latinos o de hispanos o de mexicoamericanos o descendientes de mexicanos que no tenemos ningún problema migratorio y podemos votar y podemos hacer muchas cosas y nadie nos puede parar. Pero lo que ocurre es que inmigración sabe exactamente a dónde se va a meter. Ellos tienen listas de gente que ha sido ya encontrada como gente que debe ser expulsada de Estados Unidos. Entonces ellos tienen nombres, direcciones, etc. Por eso es que ellos van a un lugar específico. Con Primo lo hemos discutido muchas veces. El hecho de que solamente haya 5 o 6 mil guardias migratorios que están dedicados a este tipo de operación de sacar a la gente. Por eso es que tú no lo ves por todo el país, sino que lo ves hoy en Chicago y hoy en Portland, el otro día en California, después en Washington, porque no tienen a más gente. Pero él sabe que haciendo suficiente ruido puede crear toda esta inquietud dentro de su base y dentro de la gente que lo aplaude y pero esa gente no es mucha. Esa gente asciende al 30 o 35%, que es el constante que él ha tenido siempre. El resto de la gente ve esto como un abuso de autoridad y como algo que rechazan. Por eso es que no creo que le vaya a ir bien después. Vamos a hacer una pequeña pausa en la mesa de periodistas, pero les dejo este planteamiento. El gobierno de México ha quedado rebasado en la defensa de los migrantes porque estamos negociando o en la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. ¿Ha hecho lo suficiente el gobierno mexicano? Vamos a la pausa, volvemos. Estos operativos en Chicago, en California, por mencionar algunos, en contra de latinos y evidentemente mexicanos. El planteamiento es el siguiente: a algunos les da evidentemente impotencia, dolor, coraje, frustración, pero muchos otros dicen efectivamente hay muchos migrantes que no están de manera regular en territorio mexicano y algunos que podrían tener un tema con la ley. El gobierno mexicano ha quedado rebasado, Luis, en su defensa a los connacionales porque estamos revisando el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. ¿Lo ha rebasado? ¿Está siendo inteligente, políticamente correcto? ¿Cómo lo evalúas? Creo que es una pregunta muy interesante en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Yo calificaría al gobierno mexicano como políticamente correcto, inclusive demasiado cauto. Como periodista, como comunicador, me gustaría ver un poco más de pleito, por supuesto, pero como una visión estadista, creo que están apostando a lo que bien nos decía hace un momento Armando: hay que ponerle velitas al señor, hay que tratarlo bien, no hay que hacerlo enojar. De ahí que el gobierno mexicano ha hecho todo lo posible por evitar que Claudia Sheinbaum llegue a encontrarse con Donald Trump, llegue a ir a la Casa Blanca. Le tienen miedo a una celada como aquella que le puso a Zelensky o aquella que hizo pues con los representantes, con el presidente de Sudáfrica, si no me equivoco, donde pues empezó ahí a cuestionarlo y, como decimos los mexicanos, le hizo montón, ¿no? A Zelensky y a Sudáfrica en algún momento. Están tratando de evitar a todas luces que llegara a pasar algo similar. México es un socio muy importante también para los Estados Unidos. Y de ahí que pues están poniendo varias cartas sobre la mesa. Y déjenme citar un ejemplo que me viene a la mente y que es muy revelador desde mi perspectiva. Hace relativamente poco tiempo, 2-3 meses será, cuando el Alligator Alcatraz era una de las grandes notas que se estaban dando por esta cárcel, pues que no era más que una lona
puesta en un pantano, en una zona inhabitable. Ahí había un intento de aeródromo y tuvo que suspenderse, pues porque no tenía ninguna funcionalidad, con calor, con unas condiciones realmente totalmente reprobables. Tenían a muchas personas y tienen todavía pues ahí a muchas personas retenidas. Es el caso de 2 mexicanos. Uno de ellos efectivamente estaba viviendo de manera ilegal en los Estados Unidos, el otro era su hermano, lo había ido a visitar. Los detienen en Florida por una infracción menor de tránsito, si no me equivoco, un asunto de un vidrio polarizado, algo por el estilo, y llevan a estos hermanos a Alligator, Alcatraz. Yo en mi programa en MBS tuve oportunidad de platicar con el padre de estos hermanos y cuando seguían detenidos el papá estaba muy molesto, realmente muy molesto y desesperado por tratar de que les dieran libertad a sus hijos, con toda razón. Al final, gracias a las gestiones del gobierno mexicano y muchas cosas, los chavos terminaron en libertad y cuando pudimos platicar con ellos, estaban con todo para demandar al gobierno estadounidense. Y creo que tenían una razón en demandarlos. El acuerdo, que no sé de dónde vino, yo sospecho que de la Cancillería, sí, pues los calmó, por decirlo de alguna manera, y trató de apagar ese fuego que podía hacerse más grande políticamente hablando. Creo que el gobierno está jugando a eso, a tratar de apagar fuegos, a tratar de tender los puentes que se puedan antes de que pues la cosa se salga de control, porque hay que aceptar algo. Trump, sí, coincido, es un tipo que no está precisamente muy sano de sus facultades mentales, pero es el tipo que domina el país más poderoso del planeta. Y todo mundo quiere tener un negocio con los Estados Unidos por el mercado que representa, pero también por el poder inclusive militar que representa. Yo no sé cómo le va a salir esto de la Franja de Gaza y de Israel, pero bueno, puede ser que en una de esas termine por dar alguna sorpresa, que lo termine por fortalecer. Y sí, tiene al mundo literalmente besándole los pies para tratar de no hacer enfadar al señor de la Casa Blanca, porque las consecuencias pueden ser devastadoras. Para un país y para una característica como las que tenemos en México, donde nuestra principal pues canal comercial es Estados Unidos, evidentemente que tiene que ser sumamente cuidadoso. Y cierro nada más diciendo algo. Habría que ver los datos, no los tengo así como que muy frescos, pero la cantidad de mexicanos deportados, si bien es alta, no es tan alta como se esperaba. Ha habido muchísimos deportados, pero de otras nacionalidades. Y yo también ahí concedería algo un poco con reservas hacia esta relación México-Estados Unidos, y es que no nos han puesto, y era uno de los grandes riesgos, que nos deportaran a personas pues, que no eran mexicanas, no necesariamente, y que se nos hiciera un problema más grande en nuestra frontera. Hasta el momento creo que eso se ha relativamente respetado y están deportando a los lugares de origen, no necesariamente a México, que esa era una de las grandes preocupaciones que tenía el gobierno. Por lo menos ese logro. Primitivo, tú en los espacios que tienes bajo tu dirección o ante tus micrófonos has abordado el tema y también has puesto sobre la mesa por qué los mexicanos vamos a Estados Unidos. Desarrollo profesional, falta de oportunidades, bajos salarios. También es cierto que hay que mirar hacia adentro. ¿Por qué seguimos migrando? Muchos sí, por gusto, porque tienen la posibilidad, pero hay otros que se sienten más seguros bajo esas circunstancias que en territorio mexicano, para empezar, nada más por desplazamiento forzado, por violencia o por inseguridad. Bueno, la mayoría no emigra por gusto, no viaja a Estados Unidos a buscar una vida arriesgándose por gusto. Son muy pocos en este comparativo entre quienes llegan con una carrera, con un puesto de trabajo o para estudiar de alguna manera, que aquellos que llegan con la idea de buscar vida, ¿no? De buscar un mejor nivel de vida, huyendo de la violencia y también expulsados por un país que ha sido incapaz de generar fuentes de trabajo adecuadas, fuentes de trabajo dignas. Hay algo también de herencia, ¿no? Desde los últimos 60, 70 años, desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, pues hay familias completas que ven en Estados Unidos la única o la mejor manera de subsistir, y entonces se han ido los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, y ya es una forma de subsistir, pero sin lugar a dudas es la falta de oportunidades reales, la falta del mercado laboral mexicano de generar puestos de trabajo adecuados. Y en ese sentido, decía Luis hace un momento, que no han sido muchos los mexicanos que han sido expulsados por Estados Unidos, y sin lugar a dudas es correcto, pero sí hay un efecto que creo que es muy importante, que es la caída de remesas.
México ha registrado la peor caída de remesas quizás de la historia. Llevamos 4 o 5 meses en donde hemos recibido cada vez menos dinero de Estados Unidos. ¿Eso qué te dice? Lo hemos platicado en muchas ocasiones con Armando. Pues te dice que hay miedo en Estados Unidos, de que la gente en Estados Unidos ya no está trabajando como estaba trabajando antes, no está recibiendo los mismos ingresos quizás. Y en segundo lugar, no tienen la posibilidad ni la prioridad de mandarle el dinero a sus familias ante la incertidumbre que te genera el que mañana podrías estar detenido. Es un efecto del miedo, es un efecto que va más allá de los hechos reales. Dice Armando, hay muy pocos, realmente muy pocos agentes del ICE. Por cierto, cada vez se está reclutando a más agentes del ICE improvisados que no conocen, ojo, no conocen las leyes migratorias, no conocen de protocolos de seguridad, que son auténticas pandillas, ¿no? Que van por los migrantes que pueden detener. Y por el otro lado, decía, pues sí, no son muchos los agentes del ICE, y como dice Luis, no son demasiados los mexicanos deportados en comparación con otras nacionalidades, pero el efecto del miedo ahí está. Hay que entender que el gobierno de Donald Trump es un gobierno altamente mediático. Y ahí está presente todo el tiempo con esta situación de mandar un mensaje contundente y además brutal. Armando, voy contigo 1 minuto para concluir y tu comentario final, independientemente de lo que vayas a agregar, si realmente Trump va a lograr frenar esta migración o incluso el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tu evaluación general. Déjame unir las dos cosas que decía Luis y Primo, y te respondo inmediatamente. Claro. Lo que pasa es que el gobierno mexicano no se ha dado cuenta precisamente de esto de las remesas y ha sido siempre muy temeroso. No es de ahora. Desde el PRI decían, no es asunto nuestro, es asunto de Estados Unidos. No, es asunto de México. Ve la cantidad de mexicanos que se tienen que ir, por un lado. Por el otro, se afectan las remesas. Si el gobierno estuviera haciendo cabildeo aquí en Washington, como lo hacen un montón de otros países, entonces tendrían las remesas algún tipo de seguridad. Y mientras más combatientes haya a la inmigración indocumentada, no solo como Trump, sino en cada uno de los estados republicanos, peor y peor va a ser la cuestión de las remesas. Ahora, hay otra cosa, y respondiendo a tu pregunta, esta es una crisis artificial. Esta es una crisis artificial porque no es que tengamos una crisis de inmigración en Estados Unidos. ¿Saben ustedes lo que tenemos? Tenemos una crisis laboral en la que las leyes laborales no se están respetando. Empieza a multar y a castigar a los estadounidenses que contratan a indocumentados para que anden cortando el pasto a bajos salarios, para que estén en la construcción a bajos salarios, para que estén en un montón de empleos, desde hacer pan hasta hacer casas, con bajos salarios y muy por debajo de la ley. Castiga a esa gente y esto se va a acabar así. Lo empiezas a hacer a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde. Ya no hay inmigrantes ilegales en Estados Unidos porque no vas a poder trabajar. Pero mientras viene la realidad, la hipocresía gana y entonces Donald Trump inventa toda esta crisis y tenemos lo que tenemos hoy. Luis Cárdenas, 1 minuto. Bueno, yo coincido totalmente en este punto. Va a haber una afectación severa económica. En el punto de las remesas que bien señala Primitivo, que bien señala Armando, yo agregaría un punto adicional. Hay también ahí un tema que tenía que ver con lavado de dinero de remesas que venían desde los Estados Unidos hacia México. Esto, pues ha sido abordado por diversos periodistas de investigación criminal en particular y habría que ver de qué tamaño ha sido el daño y si esto se podría considerar o no un éxito dentro de estas limitaciones de remesas y estas bajas de remesas que hemos tenido. Si quien ya no está mandando dinero es quien trabaja legalmente o quien trabaja de una manera como cortando el césped, como panadero, etcétera, o si quien ya no está mandando dinero eran precisamente cárteles por el miedo de lo que pueda llegar a suceder. Es algo interesante, no tenemos los datos exactamente y creo que finalmente pues estamos en un momento en el cual vamos a estar viendo una afectación severa y que tendremos que esperar cuál es el resultado electoral más próximo para determinar si van a continuar con este discurso de odio, de antimigrante que termina por beneficiar a un sector o si por el
contrario, pues las cosas pueden cambiar. Me temo yo, ahí sí difiero un poco, me temo yo que probablemente esto, ojalá que me equivoque, pero puede terminar por beneficiarle a Donald Trump. Primitivo. Hay que estar muy pendientes de cuál es la actitud de Donald Trump, la escalada de persecución y también del discurso que se está generando. Sí quiero mencionar aquí, ver qué va a pasar con el tema del Super Bowl, ¿no? Y del famoso Bad Bunny, que se ha convertido en un vocero, casi en el principal opositor a las políticas de Donald Trump, y eso te dice de la escasez de cuadros del Partido Demócrata, que nadie ha tomado la voz realmente importante. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que México no tiene mucho margen de maniobra para hacer mucho más de lo que hace, si es que habrá que aguantar de aquí a los próximos meses, por lo menos. Viene un año muy complicado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Primitivo volver a Luis Cárdenas desde México, Armando Guzmán desde Estados Unidos. Gracias por estar en Mesa de Periodistas. Buenas noches.